Fico. Muy bien. Señoras y señores, muy buenas noches. Soy el profesor Álvaro Montaño, jefe del Fondo Editorial de la Universidad Nacional de Ingeniería, y tengo la gran satisfacción de conducir cada mes estas conferencias magistrales que organiza el patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería y la propia Universidad Nacional de Ingeniería. Es un evento que ya se está tornando costumbre, digámoslo así. Llegamos a la sexta fecha, cosa realmente importante. Es muy, muy significativo que haya esta perseverancia y siempre con expositores y panelistas de extraordinaria relevancia. El tema de hoy es el camino peruano hacia el desarrollo sostenible. El expositor, el ingeniero Fernando Villarán, y los panelistas, la ingeniera Rosa María Delgado y el ingeniero Guillermo Pacheco Martínez. No cabe duda que un tema como este convoca el interés, exige atención y puede, y de hecho tendrá, estoy seguro, importantes derivaciones y conclusiones. Como acostumbramos, vamos a iniciar presentando un video institucional de ProUni. Por favor, vamos con el video. La antigua Escuela de Ingenieros, fundada en el año 1876 por el ingeniero polaco Eduardo de Havích durante el gobierno del presidente Manuel Pardo, cambió a Universidad Nacional de Ingeniería el año 1955. A lo largo de los años han pasado ilustres profesionales que han dejado huella en la universidad y en el país, entre los que podemos destacar a don Alberto Benavides de la Quintana, distinguido geólogo, así como a don Guido del Castillo Echegaray, distinguido ingeniero de minas. En el año 1997 se firmó el acta de constitución del patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería, con la finalidad de contribuir a elevar la calidad académica de nuestra alma mater, siendo don Alberto el presidente fundador. El patronato ha contribuido con muchas obras desde su fundación, bajo el liderazgo de don Alberto, las mismas que continuaron con don Guido del Castillo y ahora continúan bajo el liderazgo del ingeniero Roque Benavides Ganosa, actual presidente del patronato. Entre las principales obras realizadas por el patronato UNI se encuentran la construcción del moderno edificio del Instituto de Matemáticas y Ciencias Afines, IMCA, la remodelación de los museos de mineralogía y paleontología e inauguración de la nueva biblioteca en la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica, la construcción del Coliseo Polideportivo y del gimnasio totalmente equipado, la entrega de becas Andrés del Castillo, BCP, Fundación Romero, Ferreiros, Manuel Pardo y Lavalle, Jesús Arias Dávila de Compañía Minera Poderosa, de Sauder, Perú, Alberto Benavides de la Quintana, Embajada de Francia, las cuales lograron beneficiar a cientos de estudiantes quienes pudieron desarrollar sus estudios académicos de posgrado y trabajos de investigación en importantes universidades del mundo. Brindamos apoyo económico a cientos de nuestros alumnos, como también la realización de tutorías para estudiantes en riesgo académico. Asimismo, premiamos con computadoras e impresoras a los 2 primeros puestos de cada facultad con el apoyo de Inversiones Benavides y realizamos conferencias magistrales mensuales con destacados expositores. Gracias a la donación realizada por importantes empresas, se aportó para la fabricación de 3 ventiladores mecánicos Fénix que se entregaron a eSalud para la lucha contra el COVID-19, entre otras grandes contribuciones. Actualmente, el Patronato UNI continúa apoyando a estudiantes y egresados, quienes gracias a su esfuerzo y dedicación, contribuyen a poner en alto el prestigio de nuestra universidad, convirtiéndose así en una de las mejores del Perú.
Nuestro principal objetivo es elevar el nivel académico en la formación de pre y posgrado de nuestros estudiantes para obtener un mejor desarrollo profesional y empresarial, sumando al progreso de nuestro país. Sé parte de este camino integrándote al Patronato UNI y así contribuiremos juntos al desarrollo de nuestra Universidad Nacional de Ingeniería. Muchas gracias por el video. Invitamos en estos momentos a nuestro presidente del Patronato de la UNI, ingeniero Roque Benavides Ganoza, a que nos ofrezca las palabras de apertura. Por favor, ingeniero. Ingeniero Benavides, le invitamos a las palabras de apertura. Un momento, por favor, será un detalle de unos segundos. Muy buenas tardes con todos. ¿Se me escucha? Perfectamente, ingeniero. Muy bien. ¿Ahora se me escucha? Sí, claro, le oímos. Muy buenas tardes a todos. Queremos darles la bienvenida a esta sexta conferencia mensual que venimos realizando desde el Patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería y de la misma Universidad Nacional de Ingeniería, alma mater de tantos de ustedes y de la cual nos sentimos todos tan orgullosos. Quiero decirles que en estas conferencias pretendemos diferenciarnos, hablar más temas técnicos, temas, por supuesto, de interés nacional que puedan contribuir al desarrollo de nuestro país, generar autoestima en los alumnos que hoy día cursan sus estudios en la Universidad Nacional de Ingeniería y, por qué no decirlo, promover la relación universidad-industria, universidad-empresa, junto con el Estado, la triple hélice de la que hablamos muchas veces. En esta oportunidad tenemos a tres brillantes egresados de la Universidad Nacional de Ingeniería, el expositor, el ingeniero Fernando Villarán, y los panelistas, el ingeniero Guillermo Pacheco y la ingeniera Rosa María Delgado. Fernando Villarán, con quien nos une una amistad de muchos años y muy apreciable, nos va a hablar del camino peruano hacia el desarrollo sostenible. Ojalá que en el Perú se hablara mucho más del desarrollo sostenible que tantos temas que parecieran folclóricos. Este es un tema fundamental para el futuro de nuestro país y del mundo. Recientemente, el señor Bill Gates, un ilustre empresario americano de la informática, ha escrito un libro, Cómo evitar el colapso climatológico. Este libro ha sido publicado en el 2021, un libro que demuestra que tenemos que preocuparnos de las energías renovables, que tenemos que preocuparnos del cuidado, por supuesto, del medio ambiente en su conjunto, pero también tenemos que tener una visión económica del desarrollo del mundo. Es por eso que Fernando Villarán, con esa experiencia que lo caracteriza, nos va a hacer una exposición a la cual, por supuesto, le agradecemos, porque es dedicar de su tiempo a su alma mater, dedicar su compromiso al desarrollo del Perú y que, por supuesto, valoramos enormemente. Les damos a todos ustedes una gran bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Como ya se ha señalado, el tema de hoy es el camino peruano hacia el desarrollo sostenible. Y una peculiaridad ciertamente que buscamos siempre es cumplir con los tiempos. Hemos comenzado a la hora exacta y la exposición principal durará 30 minutos. Cada uno de los comentarios 10 minutos. Eso es importante para que cumplamos con nuestro público. Le hemos ofrecido estos horarios y esos vamos a cumplir. La exposición será hecha por el ingeniero Fernando Villarán, decano de la Facultad de Ingeniería y Gestión de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Es ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería y máster en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
ha sido ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, presidente de la Comisión Organizadora del CEPLAN, miembro del Consejo Nacional de Educación, funcionario del BID y director de COFIDE. Actualmente, como ya mencionamos, es decano de la Facultad de Ingeniería y Gestión de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y presidente de la firma SACE Consultores. Ingeniero, escuchamos con el mayor interés. Muchas gracias por la presentación. Un saludo a todos y especialmente al presidente de ProUni, al ingeniero Roque Benavides, que efectivamente nos conocemos hace mucho tiempo y es un placer colaborar con su labor y la labor de todos ustedes. En esta oportunidad voy a presentar un video, así que me dan unos, perdón, no un video, un PowerPoint, unos segundos para compartir la pantalla. A ver. Me indican si están viendo. Todavía. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Un pequeño cambio, le puse el camino propio, pero en fin, tiene el mismo sentido la conferencia tal como ha sido anunciada. Ok, entonces de eso se trata, digamos, ¿no? Y vamos a ver algunos temas, pero quisiera comenzar por esta la expresión, digamos, de crisis en chino está compuesto por dos caracteres, ¿no? Uno, wei, que quiere decir peligro, y el otro, ji, que quiere decir oportunidad. Considero que esta crisis, por muy grave que sea, y esa gravedad está relacionada obviamente con el peligro, también representa una oportunidad para hacer cambios y mejoras que necesitamos como país y como mundo. Y por lo tanto quiero conectarme con este aspecto que los chinos lo tienen bien claro y lo han levantado como la oportunidad. Entonces, comenzaremos con algunos efectos de la pandemia para entrar, digamos, de lleno a definir el desarrollo sostenible, y el atajo es lo que yo considero nuestra oportunidad de inaugurar o emprender un camino diferente al que hemos venido transitando en el pasado y posiblemente incluso diferente al de otros países también, ¿no? Y termino con las prioridades que, desde mi punto de vista, la pandemia del COVID-19 nos está imponiendo como país, ¿correcto? Así que seguimos. Los efectos de la pandemia pueden enumerar, digamos, en primer lugar, la persistencia de procesos zoonóticos, ¿no? Que es la causa de este virus. Es el traslado de virus animales que pasan a los seres humanos. Y esto es por razón de que los animales están siendo arrinconados de sus hábitats naturales y los seres humanos están recibiendo estos virus. Esto ya no es la primera vez que ocurre. Tenemos otros, digamos, como la gripe aviar, incluso, me acuerdo, las vacas locas, el SARS, otros de ese tipo, de este mismo tipo, que significan este traslado de los animales hacia los humanos. Y esto es un proceso que probablemente va a continuar, ¿no? También se ha podido, digamos, vislumbrar con claridad, digamos, a partir del virus, del COVID-19, las agudas desigualdades que existen en el mundo, tanto entre países como al interior de los propios países, ¿no? Y hay, por supuesto, algunos autores que han reaccionado a esto, ¿no? Y yo he recogido, entre otros, al Papa Francisco, ¿no? Que se ha pronunciado sobre el tema de la naturaleza, ¿no? En encíclica relacionada a la naturaleza, y también en una última encíclica al tema de las desigualdades, ¿no? Una que se llama Fratelli Tutti, todos hermanos. Otra de los
digamos, hechos estilizados que estamos viendo en estos momentos es cómo las tecnologías digitales, que eran muy importantes, se han vuelto dominantes, se ha acelerado esta carrera, digamos. También el nivel científico, tecnológico y productivo de los países desarrollados ha tenido una capacidad de reaccionar muy rápidamente, produciendo vacunas en tiempo récord, digamos, no se había visto antes. Las vacunas duraban, no sé, 5 o 10 años, mientras que ahora en menos de un año, ¿no?, se han desarrollado vacunas que hasta el momento vienen siendo muy efectivas, ¿no? Y finalmente los estados han tenido un protagonismo también importante, por supuesto, con diversos resultados, ¿no? Algunos bastante bien y otros no tan bien, como desgraciadamente el nuestro. Un mapa, digamos, conceptual nos permite por lo menos relacionar los diferentes fenómenos y conceptos, ¿no? Partimos de una crisis ambiental que ya tiene años, digamos, en gestación, que está alimentada, digamos, por el calentamiento global, pero también por estos procesos zoonóticos. Se genera el COVID-19 que significa una crisis sanitaria, que tiene efectos sobre la economía y sobre la sociedad, ¿no? La crisis sanitaria acelera la revolución digital, ¿no? Y la crisis económica genera recesión, mayor empobrecimiento, y la crisis social, desempleo y desigualdad. Esto es un poco digamos, la concatenación de las diferentes causas y efectos que hemos visto, ¿no?, con esta crisis. Y efectivamente eso también genera algún nivel de crisis política, digamos, ¿no? O sea, toda esta situación social y económica. Sí. La respuesta, digamos, a esta situación que vivimos, a esta crisis, es el desarrollo sostenible. Y parto definiendo como la propuesta que reúne 4 dimensiones. Normalmente hemos estado acostumbrados a hablar de crecimiento económico. Eso ha sido casi la consigna de los últimos años, no solamente en el Perú, sino también a nivel mundial. Todos estaban enfocados en lograr un crecimiento económico. Sin embargo, el crecimiento económico es solo una de las dimensiones del desarrollo sostenible. Es una condición necesaria, pero claramente no es suficiente. El desarrollo económico y el crecimiento, perdón, económico también tiene algunas condiciones, ¿no? Como innovación, la colaboración entre el sector público y el sector privado, ¿no?, la infraestructura, algunas de las cuales todavía no podemos reunir nosotros, pero hay una agenda, digamos, económica clara. Pero además de la economía está el desarrollo social, que significa una mejor distribución de la riqueza, una mayor equidad, igualdad de oportunidades y temas sociales como la violencia contra la mujer, y buscar objetivos también sociales como el pleno empleo. Una tercera dimensión del desarrollo sostenible es el cuidado ambiental, que es el que ha hecho crisis en esta oportunidad. Estamos hablando de la conservación de la naturaleza, de la biodiversidad, del tema del calentamiento global, que también lo he mencionado, y eliminar la contaminación. Y finalmente, la cuarta dimensión, que es muy importante y que normalmente no se le ha dado en el pasado mucha importancia, es la institucionalidad, ¿no? Porque no podemos encarar las otras 3 dimensiones si no hay una organización eficaz, una organización principalmente en el sector público, pero también en el sector privado, ¿no? Con personas competentes, honestas, que asuman los cargos de responsabilidad en las diferentes naciones y que puedan cumplir con las expectativas que tiene la población sobre los servicios y roles que debe cumplir el Estado. A nivel institucional, entonces, la visión que yo tengo, y por supuesto es compartida por mucha gente, es que para tener una sociedad democrática, inclusiva, estable, necesitamos 3 patas de una mesa, que son el sector privado, que tiene que ser dinámico, innovador, competitivo, donde están reunidos todas las empresas, ¿no?, desde las grandes hasta las más pequeñas, y otras formas también de hacer actividad económica. Un sector público también fuerte, eficiente, descentralizado y honesto, ¿no?, que promueva
el desarrollo económico, que regule y que permita, digamos, una mejor distribución de la riqueza, y una sociedad civil fuerte, independiente, creativa. Los tres sectores tienen que trabajar en conjunto, pero la condición fundamental es respetarse mutuamente, ¿no? Muchas veces nosotros escuchamos frases como diciendo, el Estado no sirve, el Estado es corrupto. También tenemos las otras expresiones que hablan de que el sector privado es, digamos, injusto, etcétera, etcétera. O también hay críticas a la sociedad civil, ¿no? Que las ONGs o que las iglesias se meten mucho, etcétera. En realidad, lo que necesitamos es un respeto mutuo de estas tres dimensiones, el sector privado, el sector público y la sociedad civil. Los tres tienen que tener su propia identidad, fortalecerse y trabajar juntos, ¿no? En el caso de la sociedad civil, que es, digamos, el menos conocido, pongo algunas de las instituciones que pertenecen ahí, como el caso de las iglesias, las universidades, los sindicatos, los gremios empresariales, medios de comunicación, ONGs y colegios profesionales, entre otros. No es muy fuerte la sociedad civil desde el punto de vista del PBI o del punto de vista del empleo, pero sí tiene un peso en la cultura del país y por lo tanto ciertamente merece, digamos, la comprensión y el respeto de las otras dos patas de la mesa, que son el sector público y el sector privado. En el desarrollo sostenible ya hay una agenda planteada por las Naciones Unidas, ¿no? Que se habla, digamos, los objetivos del desarrollo sostenible, ODS, al 2030, al año 2030, que tiene 17 objetivos bastante precisos. Es una agenda bastante comprensiva, incluye, digamos, temas como la pobreza, la igualdad de género, la lucha contra el hambre, ¿no? La no contaminación, las energías renovables, el agua, en fin, la vida submarina, la paz. Es una agenda muy interesante que las Naciones Unidas ha puesto a disposición de todo el mundo. Creo que la mayoría de países, digamos, ha firmado el compromiso con esta agenda del desarrollo sostenible y nos da una guía por donde ir avanzando en esa dirección. Esto es algo que deberían conocer todos con bastante profundidad. Pero ya no solamente estamos hablando de buenos deseos, ¿no? En este mes, exactamente hace muy pocos días, el presidente Biden llamó a una cumbre mundial sobre el cambio climático y asistieron 40 países. Llamó a 40 países y asistieron los 40. Ninguno dijo, no puedo, estoy resfriado, ¿no? O tengo otros trabajos, otros compromisos. Todos fueron. Los países más desarrollados, incluso los rivales de Estados Unidos como China, Rusia, ¿no? La India y por supuesto los aliados, ¿no? Occidentales, todos estuvieron ahí presentes y hicieron un compromiso por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, con compromisos muy, muy concretos. Esta es una cumbre que, digamos, intenta acelerar el proceso. Hay estas reuniones como, digamos, que en algún momento tuvimos en Lima para cumplir el Acuerdo de París, ¿no es cierto?, sobre cambio climático, pero Biden dice, y los otros países aceptaron, hay que acelerar esto, ¿no? Por América Latina estuvieron Argentina, Brasil, Chile, Chile, México y Colombia, ¿no? Desgraciadamente no invitaron al Perú, no sé si es por los problemas políticos que tenemos, pero bueno, nos la perdimos. En todo caso, el Perú también tiene que sumarse a estos esfuerzos, ¿no? Y cada país tiene su propia estrategia, ¿no? Estados Unidos le llama el Green New Deal, ¿no? China en su 14º plan quinquenal, porque ellos funcionan con planes quinquenales que lo pueden bajar ustedes del internet, hablan del desarrollo productivo verde, ¿no? Y la Unión Europea del Pacto Verde entre el sector público, el sector privado y la sociedad. Entonces, estamos en una carrera hacia el desarrollo sostenible. Eso es muy claro y eso yo creo que es importante tenerlo en cuenta.
país que se duerme se lo lleva la corriente. Eso nunca ha sido más verdad. Y entonces tenemos que seguir el ejemplo de estos países que están avanzando y que se están comprometiendo de una manera clara y decidida. Solamente pongo el ejemplo de China, que China era considerado, digamos, no sé si sigue siendo hasta ahora, pero uno de los países más contaminantes en el mundo, sobre todo porque su fuente de energía eléctrica es el carbón, y el carbón es un gran contaminante. Y sin embargo, está, digamos, también muy comprometido en un nuevo camino hacia el desarrollo sostenible. Y para probar esto, y yo solamente pongo un ejemplo, se ha propuesto en un año sembrar 1 billón de árboles en las zonas eriazas, ¿no? Sobre todo en la parte, digamos, de frontera con Rusia, ¿no? Porque es una zona, digamos, bastante árida y ha mandado a su ejército 2 millones de personas. Si cada miembro del ejército siembra 500 árboles, en muy poco tiempo tenemos la meta que se han propuesto. O sea, para ver cómo es que, digamos, los países están avanzando en esa dirección de manera clara y con hechos concretos. Ya no es solamente palabras, digamos. Claro, nuestro ejército es más pequeño, pero igual algo podemos hacer. Bueno, y ahora voy a hablar sobre lo que yo llamo el atajo, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver si el concepto lo merece el calificativo. Digamos que yo he puesto este gráfico en donde estamos acá como países en desarrollo, ¿no? Y seguimos a los países desarrollados tratando de imitarlos, de alcanzarlos. Algunos los alcanzan con más rapidez, como Corea del Sur o la misma China, ¿no? Y nosotros estamos un poco más atrás. Pero los países desarrollados que ya venían teniendo dificultades con su propio desarrollo, ¿no? Que además limitaban su crecimiento económico y su desarrollo social, ahora se han encontrado con una pared, ¿no? Ellos iban buscando el crecimiento, que yo llamo crecimiento insostenible, y se han encontrado con una pared que es el COVID-19. Esta pared los obliga a producir un cambio, un giro, ¿no? De 90 grados, ¿no? En este caso, lo he graficado así, hacia el desarrollo sostenible. O sea que ellos están, digamos, como ya he mencionado anteriormente, haciendo planes y tomando decisiones que significan un cambio en su camino hacia el desarrollo sostenible. Ahora, obviamente nosotros, como país en desarrollo, no vamos a esperar a seguir el mismo camino que los países desarrollados, recién chocarnos con la pared del COVID-19 y recién cambiar hacia el desarrollo sostenible. Tenemos que hacer un atajo. Esa es la línea negra que ven acá, esta flecha, perdón, negra que ven acá. Esa es la nueva trayectoria que debemos seguir nosotros hacia el desarrollo sostenible. No vamos a hacer exactamente lo que hacen los países desarrollados. Tenemos nuestro propio camino hacia el desarrollo sostenible. Pero la cosa es también incluso más interesante. Y esto es el siguiente gráfico que les voy a poner acá. Que no necesariamente el cambio de rumbo de los países desarrollados es un giro de 90 grados que va hacia abajo, sino probablemente sea más de 90 grados, ¿no es cierto? ¿No? Estamos hablando, no sé, 120 grados, 145 grados. Ustedes pónganle la cifra que quieran, pero que signifique incluso para ellos mismos un decrecimiento. Esta palabra del decrecimiento ya se está hablando, ¿no? Muchos países desarrollados hablan que hay que decrecer. Efectivamente, si una persona que utiliza para movilizarse de su casa a su trabajo un automóvil, ¿no? De marca lo que sea, Mercedes-Benz o Ford o lo que ustedes quieran, ahora viene utilizando una bicicleta para irse al mismo trabajo, ¿no? Y para eso en las ciudades están haciendo las ciclovías para facilitarle ese acceso, o de repente se está mudando más cerca de su trabajo, o está trabajando en casa. Pero obviamente cambiar
un carro por una bicicleta, claramente significa que el PBI de ese país va a ser menor. Y si muchos repiten ese comportamiento, el PBI de ese país va a ser menor, no va a ser más grande, sino que van a decrecer en algunos aspectos. Seguramente en otros van a crecer más, probablemente en temas sociales o culturales, ¿no es cierto? O digitales, ¿no? Pero en las industrias tradicionales probablemente haya un decrecimiento. Entonces, si es que los países desarrollados giran hacia un poquito hacia atrás en busca de su propio desarrollo sostenible, como digo, cada país tiene su estrategia, entonces nosotros, los países en desarrollo, tenemos la oportunidad de repente, y esta es una posibilidad, de llegar antes al desarrollo sostenible, porque nadie ha dicho claramente qué es el desarrollo sostenible, ¿no? Claro, sabemos que es un estado en el cual hay menos contaminación, hay una mejor relación con la naturaleza, hay mayor equidad. Las líneas generales están puestas, pero el funcionamiento exacto de cómo un país logra crecimiento económico y al mismo tiempo equidad, ¿no es cierto? Eficiencia, ¿no? Y al mismo tiempo, digamos, cuidar a los más pobres, de dónde sale el dinero, en fin, cuáles van a ser las fuentes, digamos, para tener estos programas sociales. En fin, no todas las preguntas están respondidas, hay todavía algunas interrogantes, y por lo tanto, cada país probablemente tenga sus propias soluciones. Entonces, estamos ante esta posibilidad, esta paradoja positiva para nosotros, si es que, por supuesto, encaramos un camino propio al desarrollo sostenible, que es que podamos llegar antes que los países desarrollados a un estado, a una situación del futuro que significa un desarrollo verdaderamente sostenible. Esa es la posibilidad, ¿no? Que pienso que es posible. Ahora, la pandemia claramente ha planteado, digamos, no solamente al Perú, yo creo que a casi todos los países, ¿no? Una agenda diferente, ¿no? Unas nuevas prioridades, que yo las he puesto ahí, que por supuesto son totalmente debatibles, y me someto, por supuesto, a la discusión que venga más adelante, ¿no? En esta misma, en este mismo escenario, pero, digamos, desde mi punto de vista, las prioridades de los países están cambiando. En primer lugar, está la salud de todos, ¿no? No estaba tan alto en la agenda. Uno daba por sentado la salud, ¿no? Las tenía, por supuesto, ¿no? El dicho de salud, dinero y amor, etcétera, expresaba una cierta, digamos, importancia a la salud, pero no ponerla en el número uno como ahora lo están poniendo no solamente los estados, sino principalmente la familia, las comunidades, ¿no? Las ciudades. En segundo lugar, una alimentación saludable. Está íntimamente vinculado con el primer punto, ¿no? Que tiene que ver con una larga vida si uno se puede alimentar bien. Luego está la vivienda digna, que obviamente ha sido uno de los problemas que ha aparecido en esta pandemia. Personas o familias que son muchos miembros y tienen que vivir, digamos, muchos en pocos ambientes o ambientes no apropiados, que también está en agenda. Una educación de calidad, pleno empleo, ciudades sostenibles y energías limpias. Esta es una agenda prioritaria que estoy planteando, ¿no? Y que, si me permiten, en los siguientes minutos voy a desarrollar un poquito más. En primer lugar, el tema de la salud, ¿no? Digamos, para retomar el gráfico que hice, que esto, digamos, de seguir a los países desarrollados, podríamos seguir, por ejemplo, en el tema de salud del modelo norteamericano, que digamos, tiene grandes empresas farmacéuticas, hospitales inmensos, tanto públicos como privados, una gran, digamos, infraestructura sanitaria, y compañías de seguros muy poderosas que tienen, digamos,
alternativas para todos los gustos. Sin embargo, Estados Unidos tiene el mayor presupuesto como país, el mayor gasto, perdón, en salud, tanto público como privado, que todos los países del mundo, y también las familias gastan el mayor porcentaje en salud que los países desarrollados. Sin embargo, no tienen el mismo resultado, ¿no? Entonces, esto es una expresión de lo que yo decía hace unos minutos. No se trata de seguir seguidistamente, digamos, a modelos de algunos de los países desarrollados, sino explorar justamente aprovechando la pandemia, por qué a algunos países le ha ido tan bien en la salud, ¿no? Como Nueva Zelanda o Corea u otros, ¿no? Cuba también ha tenido, digamos, muy pocos muertos por habitante. ¿Cuál es el secreto? Es una salud preventiva, es médicos buscando a las personas en sus casas, en sus barrios, es agua y desagüe para todo el mundo, ¿no? Es un tema complejo, ciertamente, ¿no? Es un tema complejo, pero esto es una oportunidad justamente para estudiar esos buenos comportamientos mundiales, incluso al interior de nuestro país. Al interior de nuestro país hay algunas regiones, algunas ciudades, algunas zonas de nuestro país que han llevado bien el COVID-19. No se han contagiado, o si se han contagiado han tenido buenos tratamientos. ¿Y por qué entonces algunas tienen la mayor cantidad de muertes y otras no? Eso es una información valiosísima, ¿no es cierto? Que la tenemos a nuestra disposición y que puede significar una agenda de salud propia en donde podamos tomar las mejores decisiones. Como mencioné, el tema de salud es súper amplio y complejo. Va desde los médicos hasta el agua potable, ¿no es cierto? Pasando por los hospitales, por las políticas de salud. Estamos hablando de muchísima gente, mucha infraestructura dedicada a el tema. Yo no sé, por eso he puesto como digamos, con signos de interrogación, el 10% del PBI, todo el complejo de salud, ¿no? Yo sé que se gasta 5% del PBI, perdón, en presupuesto público, pero si juntamos a todos, de repente llegamos a ese porcentaje y por lo tanto cualquier decisión que tomemos en el sector salud va a tener un impacto muy importante, no solamente en la vida de las personas, sino también en la economía, en la sociedad, en la cultura, por supuesto. La alimentación saludable, otra de las prioridades, digamos, ¿no? Trabajar, digamos, por productos orgánicos, ayudando y potenciando la pequeña agricultura, ¿no? Elevando sus ingresos, promover la asociatividad, digamos, incluso la colaboración con las empresas agroexportadoras, de repente también, ¿no? Para que puedan transferir tecnologías, ¿no? Yo pongo ahí, así como de pasada, pero a alguien que digamos, esté en el campo de la informática, podríamos plantearnos tener un Amazon de la alimentación saludable, una empresa que venda a todo el mundo los productos naturales y orgánicos que producen los pequeños agricultores y también las empresas agroindustriales al mundo, ¿no? Esta es la cadena productiva más grande del país, ¿no? Va desde la agricultura, la pesca, la cadena de frío, el transporte, ¿no? Los mercados en sus diferentes versiones, ¿no? Los restaurantes, la famosa gastronomía peruana, ¿no es cierto? Hay escuelas de gastronomía, universidades también que se dedican, institutos de investigación, la industria alimentaria, de repente representa el 20% del PBI, también no estoy tan seguro, pero no hay una definición, digamos, precisa de los límites, ¿no? De esta cadena alimentaria que es también inmensa. O sea, la mayor cantidad de la población peruana está en la cadena alimentaria, ¿no? En la población, en el campo es más o menos el 30 o 33% de la PEA, población económicamente activa. En la pesca también hay otro tanto, y después si sumamos el transporte, los restaurantes que están en el rubro de servicios, ¿no? Pero aquí se trataría de hacer, digamos, una suma de todo lo que estamos
involucrados, ¿no? La industria alimentaria, que aparece en el sector industrial y no aparece, digamos, en la cadena. Estamos hablando de una cadena de grandes proporciones y en las cuales tenemos ventajas, definitivamente tenemos ventajas. Los países más desarrollados que tienen una agricultura, digamos, de gran escala, en masa, ¿no? Que usan, digamos, abonos químicos y pesticidas y otros, de repente tienen problemas para poder producir alimentos saludables. Nosotros tenemos la ventaja de la pequeña producción agrícola, que es más flexible y con una adecuada asistencia técnica podría rápidamente aumentar significativamente su producción y su oferta para el país y también para el exterior. Vivienda digna es otro rubro, digamos, prioritario a encarar, ¿no? En realidad, al menos yo, no sé si todos ustedes, me he visto impactado, digamos, por las malas condiciones que tienen muchos compatriotas peruanos en sus viviendas, ¿no? Han salido reportajes en televisión, etcétera, ¿no? Que indican, pues, que es muy difícil llevar una cuarentena en espacios reducidos, ¿no? Pequeños, ¿no? En donde incluso se producen los contagios. Si un familiar se enferma, no hay forma de que no le contagie al resto. No tienen varias habitaciones, ¿no? Inclusive, en muchos casos, sin agua, desagüe, y hasta incluso sin electricidad, ¿no? Y donde ha habido mayores carencias han sido en la internet, digamos, que no llega sino al 40-50% de la población. Entonces, se hace perentorio tener un programa, una propuesta de viviendas, ¿no? Buenas y baratas, digamos, para la población, ¿no? Que esto además no solamente satisface una necesidad vital, una necesidad básica de la población, sino que puede generar un gran crecimiento de la economía, ¿no? Y generar mucho empleo. Un programa de vivienda, digamos, público-privado tendría, digamos, realmente, digamos, un efecto muy grande en la economía, en la reactivación de la economía. El empleo, un empleo que también hemos visto que en muchos casos es precario. Antes de la pandemia, el 72% de la PEA nacional tenía un empleo informal, ¿no? Y ahora esto debe haberse aumentado hasta el 80%. Obviamente no podemos dejar pasar esta situación, ¿no? No puede encontrarnos una siguiente pandemia en la misma situación de precariedad. Y ahí se plantean dos estrategias, una de abajo hacia arriba, trabajando con las MIPES, dándole capacitación, asistencia técnica. Me avisa si no estoy llevando el tiempo. Sí, ya estamos un poquito. Ya, está bien. Poco tiempo. Ya estoy terminando, ya estoy terminando. Sí, disculpa, el entusiasmo me hizo muy bien el reloj. Pero en fin, seguimos. Entonces, una estrategia de abajo hacia arriba, ayudando a las MIPES a aumentar su productividad. Y una estrategia de arriba hacia abajo, de las empresas más grandes, encarando la diversificación productiva, diversificando nuestra producción y generando empleo de calidad y bien remunerado. Ya voy terminando. Educación, esto también ha sido absolutamente revelador, digamos, y de las desigualdades sociales, ¿no? Algunos hogares hemos podido darle educación a nuestros hijos y nietos, ponerle su computadora, tienen internet y pueden recibir las clases sin ningún problema, pero desgraciadamente no es la realidad de todo el país, ¿no es cierto? Ahora la educación virtual va a estar presente, va a ser una mezcla de educación presencial y virtual, y tenemos que darle las posibilidades a todos de tenerlo. En las ciudades, ¿no? Esto está relacionado, por supuesto, con las viviendas, pero podemos tener un objetivo mucho mayor todavía, que no solamente implique nuevas viviendas y mejores viviendas o mejorar las viviendas que ya se tienen, sino también sistemas de transporte, digamos, sostenibles, básicamente, digamos, sin combustión interna, sino de energía eléctrica, que además la energía eléctrica está íntimamente asociada al cobre, y el cobre es pues nuestro
metal bandera, ¿no? Y no debe ser casual que por eso que está subiendo el precio del cobre, porque todos los países están orientándose hacia la energía eléctrica, ¿no? Y por supuesto energías renovables como fuente para no contaminar el planeta. Y ahí terminé, o sea que no me excedí demasiado en el tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias de verdad. Sin duda, pues palabras que llaman a la reflexión y con la habilidad expositiva que siempre tiene el ingeniero Villarán. Vamos ahora a los comentarios. Los comentaristas, por favor, 10 minutos cada uno. El primer lugar es la ingeniera Rosa María Delgado, presidenta de IPv6 Council del Perú, consultora internacional. Es ingeniera eléctrica electrónica de la Universidad Nacional de Ingeniería, con especialidad en comunicaciones. Experta TIC de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Primera peruana que trabajó en el CERN como ingeniero de sistemas de control de aceleradores nucleares. Miembro fundador de la IPv6 Task Force de la Unión Europea, Perú, Egipto y Suiza. Fue director de Relaciones del Internet con la industria de la aviación. CITA, designada como IPv6 evangelista por el 6 Hall of Fame 2019, distinguida en la lista de expertos mundial. Recibió de la Universidad Ricardo Palma el título de profesor honorario. Actualmente es consultora internacional en IPv6, inteligencia artificial, y es presidenta del IPv6 Council del Perú. Por favor, ingeniera, la escuchamos y la vemos. Sí, ¿me escuchan, verdad? Perfectamente. Perfecto, muchas gracias. Quisiera, ante todo, decir muchas gracias, les agradezco mucho al patronato de la UNI, en la persona del presidente ingeniero Roque Benavides, por su amable invitación. Felicitar al ingeniero Fernando Villarán por su brillante presentación y a todos los de esta mesa virtual, porque nos encontramos en una mesa virtual de encuentros. Los saludo a todos. Y déjenme decir que siempre estaré agradecida a mi alma mater, la UNI, por todo lo que recibí de ella. Y, en fin, la adoro. Yo quisiera decir que los años 2020-2021 han sido verdaderamente especiales, particulares, pleno de sucesos que nos trajo muerte, dolor, incertidumbre, pero también nos ha traído muchas oportunidades. Aprendimos a fortalecer nuestro carácter y a jamás doblegarnos y reconocer que no vimos el desarrollo sostenible como una prioridad. Sin ciencia y sin tecnología no hay futuro, definitivamente, y el Perú tiene que ir más en esa dirección. Son más de 50 años de autoridades, de presidentes, de gobiernos que no han tenido ni la visión, ni el liderazgo, no han visto en la tecnología como un arma de desarrollo sostenible para el Perú, no se han preocupado y eso verdaderamente me da mucha pena. Son años perdidos. Uruguay, siendo un país tan pequeño, tiene la internet más avanzada y más rápida de la América Latina. Sin embargo, en plena COVID, las universidades y algunos pymes crearon ventiladores, respiradores para hospitales. Ha habido una movilización enorme, yo he sido testigo de eso y me siento muy orgullosa de todos los alumnos de las universidades Ricardo Palma, de la UNI, de la Católica, de San Marcos, que verdaderamente se han movilizado para hacer todas esas herramientas digitales que podrían ayudar a los enfermos, a los atacados por COVID. Pero vi también, y eso verdaderamente lo vi precisamente, que ellos trabajaban tan fuerte, pero no había esa facilidad. No se les dio facilidades
se les llenó de burocracias, no podían ni sabían dónde presentar los respiradores. O sea, en momentos tan álgidos no hubo la ayuda, el apoyo a gente que estaba trabajando por el Perú. Yo espero que en el futuro haya mejores políticas en ese sentido. La Universidad Cayetano Heredia está probando su propia vacuna. Tenemos varios departamentos en diferentes universidades de Internet de las Cosas, de inteligencia artificial, aplicaciones a pequeña escala. Tenemos que verdaderamente extender esos esfuerzos que están haciendo estas universidades. En el Perú necesitamos un Internet más estable y más seguro, una infraestructura nacional. Implementar IPv6, lo han dicho varias veces en mi CV, y quizá algunas personas no saben lo que es IPv6. IPv6 significa millones de direcciones IP. Hoy en día se han acabado las direcciones IP. Una dirección IP permite conectarse al Internet. Si no tenemos direcciones IP no podemos conectarnos. Se han acabado, no hay más. La única forma es pasar a la nueva Internet, que es la IPv6. Tenemos un decreto supremo de 2017 que no está funcionando y que no está haciendo que se desarrolle más el IPv6 ni en Lima ni en provincias, o sea, el interior del país. Necesitamos la red dorsal. ¿Qué pasó con la red dorsal? Tanto esfuerzo, tanto gasto, y se ha convertido en un elefante blanco, pero no podemos abandonar. Necesitamos esa red dorsal. Necesitamos plataformas unificadas, pero sobre todo capacitación a nivel nacional. Planes nacionales, en los últimos días he estado escuchando tanto Estados Unidos como Europa, todos los planes nacionales de recuperación, al menos en Europa, ese es el nombre que se le da, están basados en las ciencias y tecnologías. Europa va a basar sus planes de recuperación y vamos a tener finalmente el plan europeo. Cada país está dando sus planes, pero se va a hacer un plan europeo que están basados en la investigación, innovación, vacunas y cambio climático. Hoy día ha sido anunciado por los Estados Unidos, también se llama el plan estratégico. ¿En qué está basado? Cambio climático, restablecer las relaciones que perdieron en el anterior gobierno, la gestión de la pandemia y la política migratoria. Todos se refieren a salud, se refieren a innovación y se refieren a la investigación. Y Perú, ¿cuáles serán nuestras prioridades? Porque verdaderamente es momento, se cambia de gobierno, pero no es solamente porque se cambie de gobierno, se tiene que ver que los planes sean más adecuados, que puedan ser mejor monitoreados, que tratemos de utilizar a los profesionales, a los expertos que hay en el Perú, en el extranjero, ahora que tenemos el acceso a través del Internet, el Zoom, todas estas tecnologías que permiten que profesores de repente pueden dar clases en las universidades de Perú, pueden ser parte de una task force nacional. Necesitamos una task force nacional donde todas las industrias estén juntas y que puedan discutir. Es que tenemos, por ejemplo, tenemos ministerios. Es que los ministerios hablan entre sí, coordinan entre sí. Es que alguien lo hace. O sea, yo he escuchado muchas veces que no. Necesitamos una task force nacional en este momento de emergencia que comience a trabajar, pero de manera coordinada entre todos los entes del gobierno. En estos momentos, o sea, ha mencionado la agenda, el ingeniero Villarán, la agenda 2030 de la ONU con objetivos hacia 2030, perdón, desde 2015. Yo supongo que van a haber revisiones también en esas. Tenemos la del UNEP, del Desarrollo Sostenible de 2013. Tenemos Perú Plana de 2011 al 2021, que es el Plan Nacional Ambiental, que justamente acaba ahora 2021. La visión del Perú al año 2050 y los planes nacionales que estaban en vigor. O sea, nuevo gobierno, nueva situación, tenemos que pasar a hacer un plan estratégico, un plan de recuperación. Los enormes avances económicos mundiales de los últimos años han
están estrechamente relacionados con los procesos de innovación y transferencia de conocimiento que se han convertido en factores determinantes en el crecimiento económico de los países. La atención médica se está volviendo digital, pero la falta de habilidades analíticas y datos estructurados impiden que los proveedores, que los usuarios, que los pacientes se beneficien. La inteligencia artificial y la Internet de las cosas se están convirtiendo en la parte integral de la rama de salud, de educación, que se ocupan de mejorar la calidad y atención y bajar los costos. El objetivo es de mejorar el valor del paciente y la única forma de lograrlo es utilizando las nuevas tecnologías, digitalizando la atención médica y utilizando datos estructurados para mejorar tratamientos. Además, es necesario un cambio cultural hacia la mentalidad digital de los pacientes. Y yo he visto, han habido casos y de una amiga muy cercana que se negaron a que utilizar porque no había camas, estaba muy mal la señora a los 92 años, no podía quedarse en el hospital. Le ofrecieron monitorizarla a partir de la casa y el hospital. En un principio la familia se negó, porque simplemente no saben, no se conocen, no estamos acostumbrados. Pues la señora de los 92 años está sana y salva y está muy agradecida con los médicos que la han atendido, que iban de vez en cuando a la casa o si no estaba completamente monitoreada a través de WhatsApp, del teléfono móvil. Necesitamos desarrollar estos nuevos sistemas, que algunos serán incluso no tan nuevos y también tengo conozco al grupo en Brasil que está desarrollando, se llaman las cabinas de salud. Necesitamos verdaderamente ir a estos, ya que no tenemos hospitales o que no podremos construir hospitales a gran empresa, a gran cantidad, utilicemos las tecnologías de la información para poder avanzar en esto. El ingeniero Villarán estaba mencionando sobre la brecha entre los países desarrollados, cuánto invierten en salud o en diferentes áreas. Yo justamente he sacado los números de salud, que los países desarrollados invierten un promedio de 14 a 15% del PIB en gastos de naciones, las naciones emergentes se han reducido de 3.3 e incluso a menos. O sea, esa es la diferencia entre tener vacunas o no tener vacunas, la diferencia entre atender a los pacientes mejor o tener camas en los hospitales. Yo he visto en Francia a los enfermos que ya no se les podía atender porque también ha habido una serie de crisis en diferentes países europeos, pues a los pacientes se les transportaba ya sea a Suiza o ya sea al interior del país, que había más camas quizá por tren, por avión. Los pacientes viajaban allí donde había una cama, allí donde se le podía atender. O sea, ha habido tantas cosas y tantas formas. Yo creo que tenemos que aprender de todos estos casos que han habido, no solamente en el Perú ni en la región. Tenemos que aprender de todos, Europa, de Estados Unidos, de todo. En el mundo los científicos han logrado hacer una vacuna, como lo mencionó el ingeniero Villarán también, en 9 meses. Ingeniera, Antes tenemos un tomaba problema de 8 o tiempo. 9 años. Gracias a la inteligencia artificial, a los algoritmos, a la Big Data y a la voluntad científica, se han hecho vacunas en 9 meses. Yo recuerdo que un investigador Ingeniera, mencionó tenemos que un en problema marzo de de tiempo. 2020 comienzan a trabajar con inteligencia artificial, pero tienen cero data. No tenían información porque COVID era nuevo, nunca había habido enfermos de COVID. Tardaron hasta julio en recolectar data de todo el mundo para hacer trabajar la inteligencia artificial, que necesita de bastante Tiempo, ingeniera. data. Ok, sí, voy a acabar en esto. Que necesita mucha data, pero sin embargo han reducido de 8 años a 9 meses. Eso es la diferencia. Podemos utilizarlos en tantos otros lugares. El tiempo de la pandemia también ha hecho que las personas
estén más dispuestos a colaborar. Ahora en estos momentos que todavía incluso seguimos la pandemia, tenemos que ver todas estas cosas y tratar de involucrar a todas las personas, todos aquellos que están dispuestos a colaborar, a trabajar, o sea, profesionales de todas las índoles. Yo creo que va a ser esa la solución para que tengamos al menos unos mejores servicios en el Perú. Gracias. Muchas gracias, ingeniera, por esta convocatoria tan directa al corazón, realmente. Muy amable. Vamos a continuar con el comentario del ingeniero Guillermo Pacheco Martínez. Él es ingeniero electrónico de la UNI, tiene un MBA por la Universidad del Pacífico y doctor en Ciencias Administrativas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de especialización en las universidades de Harvard, el MIT y Dartmouth. Es socio fundador, director y gerente general de Novatronic. Ha sido fundador y presidente de la Asociación Peruana de Empresas Productoras de Software, APESoft, director del proyecto de apoyo a la competitividad de la industria de software, PASIS, y miembro del Consejo Consultivo Nacional de Informática, CONI, de la PCM. Actualmente es presidente de la Plataforma Tecnológica Peruana y mentor en la incubadora Startup Uni. Por favor, ingeniero. El audio hay que activarlo. No lo escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por la generosa Muy bien. presentación. En primer lugar, quería agradecer al Patronato UNI por su amable invitación y felicitar también al ingeniero Roca Benavides, que viene liderando pues estas sesiones en las cuales se puede difundir el conocimiento y nos permite también a toda la comunidad integrarnos. La presentación de Fernando Villarán ha estado espectacular y los comentarios de Rosa Delgado también. Entonces yo me siento corto, pero voy a tratar de hacer en el menor tiempo posible mi presentación, que en realidad va de la mano pues del tema, ¿no? El desarrollo en el Perú. Hasta el año 2000, como ya lo ha comentado tanto Fernando como Rosa, nosotros veníamos de un crecimiento que en realidad por momentos estaba más acelerado que otros, pero que en los últimos 30 años había logrado reducir la pobreza extrema, y se había alcanzado a lograr incluso un ritmo de crecimiento por encima del promedio de Latinoamérica. Como pueden ver en la imagen, en el diario El Mercurio de Chile, por ejemplo, hablaba mucho del boom peruano. Sin embargo, este crecimiento no era muy sólido. Y como pueden ver, sonaban voces de alarma en cuanto a problemas estructurales que tenía el modelo. En esa situación viene la pandemia el 6 de marzo, y en la fecha en la cual se descubre pues el primer caso, ¿no?, de COVID. Y el gobierno adoptó medidas de confinamiento social que comenzaron a desnudar las debilidades del modelo. Perdón. Entonces llegó la pandemia, y la pandemia pues al desnudar esas debilidades del modelo nos cogió sin mascarillas, por ejemplo en el sector salud, sin protectores, sin respiradores, sin suficientes camas UCI. Entonces, sin embargo, la sociedad civil del país reaccionó. Por ejemplo, lo vimos en la presentación del patronato. En la UNI se crearon ventiladores de alta gama. Por otro lado, hubieron diferentes organizaciones, las que yo conozco de cerca, las voy a mencionar, son la red de laboratorios de fabricación digital, por ejemplo, ¿no? Ellos
hacen fabricación digital con impresión 3D y se organizaron inclusive desde antes de que se declarara la cuarentena. Porque esto había sucedido ya en el mundo antes de llegar acá, y entonces, como es una red de fabricación digital a nivel mundial, ya se tenían inclusive patrones de las mascarillas a ser confeccionadas, de tal manera que incluso desde de días antes ya estaban fabricando. Todo esto se hizo con voluntariado, con donaciones, y se puede contribuir mucho al beneficio de este sector, sobre todo de nuestras enfermeras, nuestros médicos, que estaban en la primera línea de combate, ¿no? En la parte de educación, ustedes saben que tenemos pues problemas de cobertura de señal a nivel geográfico, entonces se pensó en dar cursos por internet, por radio, pero nos encontramos con que los profesores no estaban preparados, no dominaban la tecnología y las herramientas tecnológicas que existen para dar cursos a distancia. Entonces, por ejemplo, otra vez la sociedad civil, en este caso a través de uno de los grupos temáticos que tiene la plataforma tecnológica, creó lo que hoy se llama el Club de Docentes Digitales. A la fecha se han capacitado a más de 5.000 docentes a nivel nacional. E incluso esto ha cruzado la frontera porque profesores de los países vecinos han asistido a estas clases de preparación. En el 2021 ya pues la pandemia ha arrasado, ha generado una gran cantidad de muertos, y ustedes han visto que hemos llegado a batir los récords de 400 fallecidos hace pocos días. Incluso, de acuerdo a SINADEF, esta cifra es casi el triple. Sin embargo, lo declarado oficialmente por muertes por COVID llega a esa cifra. Entonces, por otro lado, noticias buenas es que ya se empezó la vacunación. Algo tarde, marcha lento, pero por ejemplo, hoy día vi unos primeros cuadros en los cuales en la población mayor de 80 años ya está decreciendo la muerte por COVID-19. De acuerdo a los estudios de CEPAL, la recuperación va a durar hasta el 2024. Posiblemente en nuestro país, creo que es uno de los que también estos estudios indican que va a recuperar más pronto el crecimiento en el PBI, pueda reducirse a 2023, pero nos quedan todavía algunos años por delante. Entonces, ¿cómo hacer para lograr el desarrollo sostenible? Justamente tanto Fernando como Rosita han comentado de la agenda al 2030. Por cierto que el Perú ha suscrito esta agenda y tenemos un compromiso de estar alineados con el resto de países del mundo. Sin embargo, lo traté de traslucir en esta imagen. A veces vemos los objetivos del desarrollo sostenible, que son 17, muy lejanos, como en las nubes, en el cielo. ¿Por qué? Porque en realidad lo que necesitamos es aterrizarlos. Aterrizar esos objetivos, hacerlos nuestros, adaptarlos a nuestra realidad. Y eso he tratado de reflejar en esta imagen inferior, en donde se ve a nuestro pueblo que abraza los objetivos, los 17 objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible al 2030. Entonces, ¿cómo hacer para ayudar a tomar el atajo que nos ha mostrado Fernando? ¿Qué hacemos? Una de las herramientas que surge, que no es un fin, sino es un medio, son las tecnologías de información y las comunicaciones. Y lo hacen a través de lo que hoy se llama transformación digital. Entonces, esta transformación digital que está dándose en todo el mundo, va a cambiar las formas convencionales de trabajo, pues aplica la tecnología en realidad a generar bienes de calidad. Las TIC han demostrado que pueden crecer a tremendas velocidades.
que pueden hacer cálculos con calidad y precisión a un costo muy bajo. ¿Y por qué no utilizarlas para impulsar entonces nuestro desarrollo, el desarrollo que tanto queremos? Estas tecnologías pueden ayudar a cubrir la pobreza, a reducir, perdón, la pobreza y el hambre y mejorar la salud. Entonces todo esto, ¿no?, va de la mano incluso con el desarrollo del cambio climático, porque no se puede pensar en tener una transformación digital sin que vaya acompañado de una transformación ecológica. Aquí he querido mostrarles algunos ejemplos de cómo podríamos ver nosotros estos objetivos de transformación digital, que por cierto hemos suscrito, y cómo la tecnología podría ayudarnos. Ojo, de que son algunos ejemplos, esto no es exhaustivo, y estoy seguro que ustedes, cada uno de ustedes, pensará en muchas otras aplicaciones en las cuales, o formas de usar la tecnología, en las cuales podamos reforzar cada uno de estos objetivos. Entonces yo he pintado algunos de los 17, en este caso, por ejemplo, los que están ligados con el desarrollo económico. Por ejemplo, el objetivo 18 dice que deberíamos tener trabajo digno y crecimiento económico. Entonces, las tecnologías de la información ahí pueden ayudarnos, por ejemplo, acelerando la transformación digital de las pequeñas empresas y medianas. En nuestro país, cerca del 99% son entre micro y pequeñas empresas. Pero estas empresas son tan pequeñitas que no usan tecnología. Entonces, ¿cómo hacer para ayudar a estas empresas a que se modernicen? Muchas de ellas han desaparecido con la pandemia. Pero terminada la pandemia, es como si hubiésemos terminado una posguerra, tenemos que empezar la reconstrucción, que también se ha comentado en las exposiciones. Esta reconstrucción tiene que venir acompañada de la tecnología. Y entonces nosotros deberíamos apoyar ese espíritu emprendedor, innovador que tienen todas estas pymes, pero que vaya acompañado ahora de las TIC. En el objetivo 9, por ejemplo, que es crear una infraestructura resiliente, ¿no?, nosotros debemos terminar, por ejemplo, la cobertura de Internet a nivel de todo el país. Ojo que la desigualdad que existe hoy en el país se va a pronunciar más en el sentido de que todo el mundo está evolucionando, adoptando las tecnologías de información, y nosotros no podemos dejar que los peruanos o un grupo de peruanos se quede rezagados. Que perdamos otra vez el tren de los cambios que se han venido dando. Ya perdimos el tren de la revolución industrial. Ahora no perdamos el tren de la revolución de la información. En el objetivo 10, que habla de reducción de las desigualdades, es un poco lo que comentaba. Tiene que llegar conocimiento, tenemos que llevar conocimiento a todos los ámbitos del Perú. No es posible que nuestros niños estén mendigando por una señal de internet o una señal de radio para poder asistir a sus clases. Tenemos que hacer algo ahí. Y eso podemos hacerlo con tecnología. Las ciudades y comunidades sostenibles vienen en el objetivo 11. Bueno, ahí están las Smart Cities. Ya ha comentado muy bien Fernando el tema de las ciudades inteligentes. Necesitamos construir ya ciudades inteligentes. Ya no podemos seguir trabajando en los esquemas clásicos de construir ciudades que no aprovechen la tecnología. Igual en cada una de las otras facetas. Aquí pinté 4. Algunos de ustedes ya han visto esto también se puede utilizar en la salud para erradicar la pobreza, para reducir el hambre, por ejemplo. Decía, ¿cómo podemos reducir el hambre? Pero lógico, apliquemos la tecnología a la agricultura, por ejemplo, ¿no? Hagamos que la producción sea más eficiente, que se produzcan mejores frutos y a precios más económicos.
En el bienestar, en la salud ya lo hemos comentado. Entonces, mi comentario final va a que nosotros acabamos de pasar, o estamos pasando realmente, por un cambio traumático que ha sido la pandemia. Este cambio ha sido tan traumático que muchos comentan que es una guerra, y efectivamente es una guerra contra un virus maligno, ¿no? Y estamos en el proceso de superar este virus, pero luego de eso tenemos a tener que pensar en la reconstrucción. Esa reconstrucción tiene que venir acompañada de tecnología. La reconstrucción no debemos esperar que acabe la pandemia, no deberíamos esperar que todos estemos vacunados. Deberíamos empezar ya a diseñar, a escribir los planos de cómo reconstruir nuestro país, de cómo reconstituir ese tejido económico y social que se ha destruido con la pandemia. Y tenemos para eso los peruanos que articular esfuerzos. Existen en realidad cantidad de instituciones que están, digamos, hablando de la transformación digital, de la necesidad de desarrollo, de la necesidad de ser un país distinto, pero no estamos trabajando articuladamente. Entonces yo los llamo para que unamos fuerzas, pues debemos construir un futuro más igualitario, más justo y sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias. Incorporarnos todos los peruanos, sin excepción, al nuevo mundo digital. He ahí el llamado. Procedemos ahora a invitar al ingeniero Roque Benavides para que nos presente su comentario. Por favor. Muchas gracias. La verdad es que no tengo pues más comentarios que decir que la sostenibilidad es el futuro del mundo, la sostenibilidad que se entiende como ciertamente como los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, pero también como otra mesa, no solamente el sector privado, el sector público y la sociedad civil, sino otra mesa con tres patas, que es el cuidado del medio ambiente, el desarrollo social, con salud y nutrición, educación, infraestructura básica, seguridad y justicia, y por supuesto el desarrollo económico, que también es fundamental. Así que es un tema pues muy latente, que creo que ha sido muy bien cubierto por Fernando y por los panelistas que nos han ilustrado. Y ciertamente ese es el camino del mundo y ese es el camino que el Perú también debe tomar un atajo, como lo ha dicho Fernando, para tener un desarrollo sostenible y que nos ponga a la altura de los países más desarrollados. Muchísimas gracias. Excelente, ingeniero. Tenemos ahora 20 minutos para la estación de preguntas que ha de conducir el ingeniero Filiberto Revilla. Gracias, Álvaro. Buenas noches. Bueno, hemos tenido alrededor de 28 preguntas. Por cuestiones de tiempo hemos seleccionado 3. Las preguntas pues para el ingeniero Fernando Villarán. Primero, del señor Eduardo Yactayo. Viene referido al presupuesto del país. ¿Es posible llegar a un presupuesto del 10% del presupuesto nacional para el sector salud? ¿Y cuánto considera que debe ser el presupuesto para el sector educación que permita lograr el desarrollo sostenible? Adelante, ingeniero Villarán. Ya, respondo inmediatamente. Ya, ok. Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, las cifras que yo manejo es que a nivel de América Latina el presupuesto está cerca del 10%, entre 8 y 10%, mientras que en el Perú, para salud, tenemos entre el 4% y 5%, ¿no? Es la mitad. Y efectivamente es una de las explicaciones por las cuales
hemos tenido tan mal desempeño en el tratamiento del COVID-19. No había, digamos, un sistema de salud pública bien posicionado. Definitivamente tenemos que ir hacia un mayor gasto público y llegar al promedio de América Latina, que es más o menos alrededor del 10%. En el caso de educación, lo que tenemos ahora es 4% del PBI, y el acuerdo nacional, me acuerdo muy bien de eso, porque estuve participando en el año 2001 en su formulación, era llegar al 6%. Hasta ahora no hemos llegado. Estamos hablando de hace 20 años. Hace 20 años nos propusimos llegar al 6% y no hemos llegado. Yo creo que, digamos, entre los dos, la meta del 10% para salud y 6% para educación serían muy razonables para el Perú. Bien, la segunda pregunta es de la señora Berta Campos Ríos. En relación a la alimentación saludable, ¿cómo controlar la construcción de viviendas en suelos agrícolas en las diferentes regiones del país? Muy buena pregunta, muchas gracias. En realidad, el sector vivienda es uno de los peores sectores del Perú. Definitivamente es el caos, digamos, ¿no? Y la corrupción y digamos, las mafias. O sea, ¿cuál es cómo es la forma en que la mayoría de la población del Perú, sobre todo los de menores ingresos, acceden a una vivienda? Es los traficantes de terreno. Acaba de haber yo vivo en Chorrillos, cerca del Morro Solar, y al otro lado, dando a la playa de La Chira, hubo una invasión hace pocas semanas, ¿no? Y esas invasiones son creadas por los traficantes de terreno. O sea, no es que la gente se organice espontáneamente y produce una invasión, no. Se genera la invasión organizada por un traficante que está presionando para que el municipio les dé esos lotes a las personas, ¿no? Felizmente los han desalojado, pero digamos, la mayoría de casos, el contacto de la población es con un traficante, es una persona de la mafia, ¿no? Entonces, obviamente no puede haber orden en esa forma de hacer viviendas en el Perú, y ahí tiene que intervenir, digamos, el Estado, no hay otra, ¿no? Yo sé que hay una polémica, ¿cuánto Estado necesitamos, no? El sector privado lo puede hacer. Bueno, lo que hay ahora no hay Estado. Y lo que hay no es un sector privado formal. Lo que tenemos es un sector privado informal y delincuencial. O sea, no hay otra, digamos. O sea, yo me acuerdo de Belaúnde, hacía sus conjuntos habitacionales. Yo creo que hay que retomar eso y ganarle la mano a los traficantes de terrenos y darle a la población viviendas dignas, ¿no? No hay otra solución. Bien, la última pregunta, ingeniero Villarán, del señor Eder de la Cruz. Considerando su propuesta de atajo hacia el desarrollo sostenible, nuestras industrias son dependientes de tecnologías extranjeras, las cuales son muy costosas para los proyectos en desarrollo y producción. ¿Es posible llegar a ese objetivo sin tecnología propia? Bueno, en realidad, el desarrollo sostenible yo lo he planteado que es un camino propio y que tiene, por un lado, que ver con cómo elevamos la productividad de nuestros sectores de menores ingresos. Y hay 3 bolsones de menores ingresos en el Perú muy importantes, que la mayoría de ellos informales: los pequeños productores agrícolas, las microempresas urbanas y los trabajadores independientes. Ahí está el grueso de la informalidad. Y la informalidad no es porque los costos de la formalidad son muy altos, sino porque tienen baja productividad. Y hay que elevar la productividad. Y el otro camino es diversificar la producción de las grandes empresas. Las grandes empresas son eficientes, tienen la tecnología más moderna, pero no están concentradas en actividades industriales de valor agregado o de servicios digitales nuevos. Entonces, el reto para esas empresas es incursionar en estos campos, ¿no? Y de esa manera, desde arriba y desde abajo, vamos a mejorar la calidad del empleo y las condiciones de vida de la gente. Y para esto se necesita un cierto liderazgo. Por eso yo saludo los comentarios
de Rosa, que justamente decía, necesitamos un plan estratégico para, digamos, aprovechar las lecciones que nos ha dejado el COVID-19, enmendar rumbos y ponerlos a todos a trabajar, ¿no? Al Estado, al sector privado y a la sociedad civil. Esa es la manera como podemos llegar a un desarrollo, sin pelearnos entre nosotros, trabajando juntos. Adelante, Álvaro, por favor. Muy bien, gracias. Pues bien, el ingeniero César Pongo ha tenido que retirarse. Yo voy a cerrar reiterando lo dicho ya por el ingeniero César, el ingeniero Roque Benavides. Es decir, que estas conferencias se han pensado para llevar a la comunidad académica de la UNI y al público en general la palabra diversa de los egresados de la UNI que tienen pues una función relevante. Esa es una tarea importante que cumplen estas conferencias magistrales. Vamos a esperarlos dentro de un mes en la 7ª conferencia magistral que organizan de manera unida el patronato de la UNI y la propia universidad. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Fernando. No, gracias a ti. Muchas gracias, Rosa María. Muchas Filiberto, Guillermo, gracias. La verdad que estupendo, ¿eh? Muy bien. Ha sido un gusto, Rocky. Un fuerte abrazo. Así digital. Gracias a todos. Otro Gracias. abrazo. Nos vemos. Chao. Un abrazo a todos. Pero muchas Gracias. 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 Nos vemos, Rosita. Será de madrugada por allá. Chao. Nos vemos. Hasta luego, hasta luego, hasta luego.